Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 15 de junio del año 2021. Bienvenidos a mi canal El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio bastante información hoy por la mañana. Fue una conferencia bastante entretenida, bastante intensa y sobre todo con muchos temas de fondo. Este día, como saben todos, desde hace meses se dedica al pulso de la salud y entonces estuvo presente el doctor Hugo López Gatell, el secretario o el canciller Marcelo Ebrard, así como la maestra Delfina, para estar hablando del tema de COVID. Si bien es cierto, como dice el doctor Hugo López Gatell, que la pandemia ha ido a la baja durante ya los últimos 6 meses, también es cierto que la pandemia sigue ahí o que el virus sigue latente. De hecho, en Quintana Roo se está viendo que está empujando hacia arriba, que han tenido bastantes casos. El aumento de casos ha ido aumentando de manera importante y se hace un llamado al gobierno de Quintana Roo y a las personas para que pues se estén protegiendo a sí mismas. Ya sabemos lo que hay que hacer, lo que hay que aplicar, hay que mantener la sana distancia, hay que lavarse las manos de manera continua, no hay que acudir a sitios muy concurridos, no hay que hacer fiestas muy concurridas. Si se llega a un lugar cerrado, hay que usar cubrebocas, el estornudo de etiqueta, lavarse las manos y lavarse las manos y lavarse las manos. Es decir, hay que estar atentos para que nos cuidemos en lo que el proceso de vacunación sigue adelante. No olvidemos que ya se está terminando con los adultos mayores de 60 años. Es importante que todos se vacunen. Es importante, ahorita ya se empezó a aplicar dosis para la segunda dosis a adultos de 50 a 59 años. Ya se comenzó a aplicar dosis a adultos de 40 a 49 años de edad. Pero es un proceso, en lo que está el proceso de vacunación hay que cuidarse para evitar que los casos de COVID incrementen, aumenten. De cualquier manera se mantiene bastante bien el sistema hospitalario, con camas, con ventiladores, ha estado muy bien. Entonces sí es importante cuidarse, es muy importante para poder seguir avanzando. Hoy llegaron vacunas de Johnson. Son las vacunas que regaló el gobierno norteamericano o que donó, son más 1.250.000 vacunas. Estas vacunas se van a aplicar en el norte del país, en los municipios que colindan con los Estados Unidos. ¿Para qué? Para poder avanzar en el dinamismo económico de esa zona. Y entonces, a partir de mañana se comenzarán a vacunar a las personas mayores de 18 años en todos esos municipios que hacen frontera con los Estados Unidos. Asimismo, hoy mismo también llegaron más vacunas de Pfizer. Nos acercamos ya estamos en 47 millones de vacunas que han llegado. Pronto, la otra semana, seguramente estaremos acercándonos ya a los 50 millones de vacunas que ha recibido México. Se mantiene en noveno lugar a nivel mundial en aplicación de vacunas. Ese es un gran logro de este gobierno. Hay como 200 países en el mundo. La semana pasada, por ahí, una ilustre miembro de la derecha telenovelera de Televisa de apellido, se llama Laura Zapata, se enojó mucho porque el gobierno mexicano donó vacunas a países que casi no han tenido vacunas y entonces en un acto estrictamente humanitario se les donaron vacunas. Ah, pues la derecha no le gusta, porque a la derecha no le gusta nada. A la derecha lo único que le gusta es hacer negocios, negocios al amparo del poder público y servirse del pueblo. Entonces, ya que entramos a este tema, podemos hablar que el presidente marcó la agenda en este día. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se espera del Congreso ahora que ya pasaron las elecciones? El presidente dice que va a mandar tres, o que se va por lo menos a hacer tres reformas constitucionales, que es lo que va a mandar al Congreso. Es la reforma al sector eléctrico, va a haber una reforma hacendaria, viene la reforma del INE, pero también va a haber una reforma para el caso de la Guardia Nacional.
¿Qué quiere decir con esto? Que vienen cambios, que hay que ver cómo van a reaccionar la derecha, porque no hay que olvidar que en todas las reformas constitucionales se requiere una mayoría calificada, que son las 3/4 partes de la Cámara de Diputados y las 3/4 partes de la Cámara de Senadores, o las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Se necesita una mayoría calificada. La reforma eléctrica, porque las empresas extranjeras beneficiadas por Felipe Calderón, Peña Nieto, no quieren ceder y quieren seguir manteniendo los contratos leoninos que nos sangran a nosotros como consumidores y que sangran a este país. Y entonces, a pesar de que el presidente mandó una ley, mandó un decreto para evitar que se siga pagando a los privados la energía eléctrica, toda la que producen, y dejen a CFE atrás, a pesar de que se mandó, ¿qué es lo que pasó? El Poder Judicial, con sus jueces que están al servicio de estos intereses extranjeros, empezaron a mandar amparos y amparos y amparos. De hecho, aquí mismo, en este mismo canal, habíamos visto que el presidente se ha portado de manera decente, pero no le dejan otra opción. Hay que hacer una reforma constitucional para que no pueda ser combatida por el mismo Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el enemigo de este país. El Poder Judicial está dándoles amparos a estas empresas, está dando amparos a delincuentes que están saliendo de la cárcel, es decir, con esos amparos salen de la cárcel gente que se dedica al crimen organizado. Ese es el poder que está perjudicando a este país. Pero bueno, el presidente va a mandar esta reforma para que se haga un cambio y estas empresas ya no estén abusando del pueblo de México, porque es un abuso del pueblo de México lo que están haciendo. Y entonces, ¿quién los puso ahí? El PRI y el PAN. En esta reforma constitucional se van a requerir sus votos. Vamos a ver en esta reforma constitucional quién está con el pueblo y quién está contra el pueblo. ¿Quién con el pueblo y quién contra el pueblo? Y no nos dejemos manipular. No nos dejemos manipular por la derecha. También va a mandarse se necesita una reforma hacendaria, y la reforma hacendaria no es necesariamente incrementar impuestos, sino yo creo que más bien va a cobrarles impuestos a las grandes empresas nuevamente que no están pagando impuestos, están evadiendo impuestos de manera legal. Se tiene que hacer una reforma para que no evadan impuestos. Es absurdo que una empresa pague menos impuestos que un trabajador o que un asalariado en conjunto. Es absurdo. Entonces eso se tiene que corregir. Toda esta información va a ir fluyendo. Aquí ahorita nada más son las bases, porque todo va a ir fluyendo poco a poco y esperamos el ataque de la derecha con mentiras, porque solo saben decir mentiras. También viene la reforma al INE. Como ya habíamos visto en este canal, tiene que haber una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque este INE ya no le sirve a este país. Es más, creo que la única vez que medio sirvió fue en el año 2000, que medio sirvió cuando ganó Fox, pero nada más. De ahí en fuera el INE se ha convertido en un lugar, en una corte donde abundan los cortesanos, donde hay un rey que es Lorenzo Córdoba, un montón de príncipes que son los consejeros, pero que no sirven a los intereses del pueblo y solo sirven a los intereses de quienes los pusieron ahí. ¿Quiénes pusieron ahí a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a todos los que están? El PRI, el PAN, el PRD. Ya llegaron 4 consejeros que se supone que llegaron de manera legal, pero realmente la derecha los acomodó ahí. Este INE no sirve para nada. Solo este año se le dieron 20,000 millones de pesos para organizar
todo el proceso electoral. Solo este año 20,000 millones de pesos, son 1,000 millones de dólares. ¿Y qué proceso electoral armó? Un proceso electoral que fue el pueblo quien lo sacó adelante, pero no el INE, con malos capacitadores, con una mala capacitación, con mala información, pero en cambio sus consejeros viajan como reyes, como príncipes, están sirviendo a los intereses de los grandes empresarios, a los intereses de los partidos políticos, pero no a los intereses del pueblo, porque este INE no ha sido capaz de detener la compra del voto y no han sido capaces nunca, nunca de castigar a los que compran el voto. Nunca han hecho y nunca han ido a fondo cuando se trata de castigar a los que cometen fraudes electorales. Entonces, de esa manera, ¿cómo nos puede servir un INE que no es capaz de eso y que no es capaz de organizar unas buenas elecciones y que al contrario sus consejeros se vuelven parte de la reacción y se vuelven parte de los partidos políticos y se conducen de manera facciosa? De manera facciosa es que ellos sirven a un solo grupo y el pueblo no les interesa. Por eso hace mucha falta la reforma al INE, porque este INE ya no le sirve a nuestro país. Este país ya es un país mucho más politizado, se demostró la semana pasada, donde solamente algunos de la Ciudad de México fueron sorprendidos por la propaganda que usó la derecha. Pero vieran que en el interior de la República no pasó así. La gente del interior de la República no se creyó las mentiras de la derecha. En cambio, en la Ciudad de México se creyeron las mentiras de las mentiras de la derecha. ¿Cómo es posible? ¿Qué les pasó? O sea, querían castigar y se fueron a postrar ante el verdugo. Van a ver cuando empiecen a funcionar las alcaldías panistas, van a ver lo que es bueno, porque esos son retrógradas, son fascistas, son facciosos, son protectores de delincuentes. Van a ver lo que va a pasar ahí en las alcaldías gobernadas por el PAN. Bueno, entonces tenemos que este INE tendrá que cambiar y se va a mandar la reforma constitucional para que eso pase, y ahí nuevamente volveremos a ver quién está con el pueblo y quiénes están contra el pueblo. Por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de hacer una reforma para la Guardia Nacional. ¿Por qué? Se pretende que la Guardia Nacional quede bajo el amparo, bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Fuerza Aérea Mexicana depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque previniendo el presidente López Obrador que en algún momento lleguen políticos sin escrúpulos, políticos de cualquier índole, sin escrúpulos, o un grupo de políticos, o que la derecha regrese al poder, no, que esa Guardia Nacional no se prostituya como lo hizo la Policía Federal de Felipe Calderón, que no sirvió para nada, que solo se prostituyó y que además los traían en las peores condiciones. Y además esa Policía Federal se llenó de delincuentes. Para evitar eso, se pretende que la Guardia Nacional sea una parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque ningún político que llegue al poder va a querer enemistarse o enfrentar al ejército mexicano, que es una de las instituciones más queridas de este país. Si no es que es la más querida, entre el ejército mexicano, la Secretaría de Marina, la Fuerza Aérea, son las instituciones más queridas de este país. Y sabemos que son de lo más honesto que hay dentro de lo que cabe. Que hay elementos malos, sí, pero saben administrar muy bien lo que ellos llevan, lo saben administrar muy bien, saben trabajar muy bien. Entonces ningún político de derecha va a poder hacer uso de la Guardia Nacional en su beneficio, tal como lo hizo Felipe Calderón y Peña Nieto con Osorio Chong, cuando Osorio Chong dispuso de la Policía Federal. De esta manera van a salir todas las reformas.
La conferencia de hoy fue larguísima y de mucha profundidad. Entonces vamos a ir hablando de los temas conforme se va dando, vayan surgiendo los temas y conforme se vayan mandando al Congreso cada una de estas reformas. Pero eso es lo que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, todo sigue adelante, el país sigue trabajando, siguen llegando las vacunas, las grandes obras siguen adelante, los programas sociales siguen adelante. Hay un tema de que ya están hablando de los presidenciables, pero para eso todavía falta 3 años. Son 3 años de mucho trabajo y hay que irse ocupando de eso cuando sea el momento. Ahorita todavía no es el momento, pero hay que irse preparando para lo que viene. Vienen muchas mentiras de la derecha y viene un golpeteo incesante contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es nuevo, ya lo hemos vivido. Pero bueno, vamos otra vez a la lucha, porque esta lucha no se termina. Si queremos un país mejor, tenemos que seguir en la lucha. No podemos dejar este país otra vez en manos de criminales, como los panistas o los priistas, y no podemos permitir que este país vuelva a caer en manos de extranjeros como los españoles o los norteamericanos que están abusando en materia eléctrica o en materia del sector petrolero. Entonces, para evitar eso, tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar bastante alertas de lo que va pasando y muy pendientes de las noticias. No vean Televisa, no vean TV Azteca, busquen noticias en otro lado. Bueno, por mi parte es todo. Hasta la vista. Bye bye.